El sistema urinario es responsable de filtrar los líquidos y productos de desecho fuera de la circulación sanguínea, recolectarlos y luego excretarlos en forma de orina. Está formado por los riñones, uréteres, vejiga y la uretra. Nefrectomía. La nefrectomía es una cirugía que se realiza para eliminar totalmente el riñón y está indicada en caso de neoplasias u otras patologías que alteren inmodificablemente sus funciones. Puede realizarse una nefrectomía parcial en caso de trauma. Las indicaciones más frecuentes son quistes renales que causan disfunción renal, neoplasias sin metástasis, múltiples abscesos renales, nefrolitiasis obstructiva que no responde a terapia medicamentosa, hemorragia no controlada y destrucción traumática del parénquima renal. Consiste en realizar un abordaje abdominal por la línea media del abdomen. Se debe localizar el riñón y el uréter afectado. Posteriormente, se ligan los vasos que comunican al riñón con la circulación sistemática a nivel del hilio renal. Es importante también extirpar el uréter en su totalidad hasta su entrada en la vejiga, para así evitar infecciones. El abordaje quirúrgico se realiza lo suficientemente amplio para poder extraer cómodamente el riñón. Insuficiencia renal. Esta patología se encuentra diferenciada en dos tipos: insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda se produce cuando el riñón deja de funcionar de forma repentina. Puede ocurrir a cualquier edad y si la sufre, el animal mostrará síntomas rápidamente. Afecta a la capacidad filtradora del riñón, a la producción de orina y al control de iones y minerales. Los productos de desecho nitrogenados procedentes de la digestión de las proteínas, como la urea y creatinina, se acumulan en la sangre, lo que se le conoce como azotemia, por lo que el animal acaba sufriendo una intoxicación. Con el tratamiento adecuado, la insuficiencia renal aguda puede ser reversible, aunque puede ser mortal o derivar en una insuficiencia renal crónica si es muy grave o no se detecta a tiempo. Algunos síntomas son vómitos y anorexia, tristeza y aletargamiento, anuria u oliguria o poliuria, dolor en el abdomen, desorientación o si es muy grave, incluso coma. Insuficiencia renal crónica. El riñón va perdiendo sus funciones de forma paulatina a lo largo de los meses o los años, por lo tanto, es más común en animales de edad avanzada. Suele producirse por el desgaste que produce la edad, aunque también puede deberse a tumores u otras enfermedades crónicas que afectan al riñón. En este caso, cuando el animal muestra síntomas, el riñón ya ha perdido hasta el 75% de su función y las nefronas se han sustituido por tejido cicatricial, lo cual es irreversible. Algunos síntomas son poliuria y polidipsia, vómitos, anorexia, deshidratación, úlceras en la boca, pérdida de peso y proteínas y anemia. Enfermedad renal poliquística. Es una enfermedad congénita caracterizada por el desarrollo de quistes renales que conllevan a una insuficiencia renal crónica. Estos quistes están presentes desde el nacimiento. Al principio son muy pequeños, pero van creciendo con el tiempo y pueden llegar a dañar el riñón. Los quistes generalmente crecen lentamente, de modo que la mayoría de los animales afectados no muestran signos de enfermedad renal hasta que son adultos. Están presentes en la corteza y la médula de ambos riñones, y su número, tamaño y aspecto varía según los animales. Los animales son frecuentemente asintomáticos cuando la afección es unilateral y demuestran signos de insuficiencia renal cuando es bilateral. Se puede observar letargia, anorexia, vómitos, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, hematuria y mucosas pálidas. Para el diagnóstico se incluye análisis de sangre y orina, pruebas genéticas, ultrasonografía renal, tomografía computarizada y el estudio histológico de biopsias renales. No hay tratamiento específico, por lo que los animales deben ser tratados como pacientes con insuficiencia renal crónica. Aunque no existe una cura definitiva, hay una serie de terapias que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida y prolongar su supervivencia. Uréter ectópico.
Es una anomalía por la que el uréter no entra en la vejiga urinaria en la posición anatómica correcta. Puede afectar a uno o ambos uréteres. El uréter ectópico puede tunelizarse dentro del tejido vesical antes de abrirse, en una ubicación anormal, conocido como intramural. O también el uréter distal puede implantarse en un área normal sin tunelización, conocido como extramural. Los síntomas pueden producirse en los cachorros o gatitos pequeños o en ocasiones en los adultos jóvenes. Algunos síntomas son incontinencia urinaria continua o intermitente o accidentes urinarios, dificultades en el entrenamiento relacionado con hacer sus necesidades, fugas urinarias al tumbarse o dormir. Para el diagnóstico se realizan análisis sanguíneo, radiografías, tomografía computarizada y vaginouretrografía con cistoscopía, que es una cámara introducida en la vagina, uretra y vejiga para evaluar las aberturas uretrales distales. El tratamiento depende del tipo de uréter ectópico. Las opciones quirúrgicas de los uréteres ectópicos intramurales pueden incluir la extirpación quirúrgica del tejido anormal, utilizando un método quirúrgico abierto en la vejiga. En el caso de los uréteres ectópicos extramurales, la técnica recomendada implica cortar el uréter distal y volver a suturarlo en una ubicación más adecuada dentro de la vejiga. Rotura traumática del uréter. Consiste en la rotura o desgarro de un segmento de uno o ambos uréteres. En la mayoría de los casos, la rotura es secundaria a un evento traumático, que suele afectar al segmento proximal de los uréteres. A menudo pasa desapercibida, hasta que aparecen los primeros síntomas. Por lo general, los signos más comunes son la distensión y molestia abdominal. El tratamiento de elección es la cirugía. Se utiliza la laparotomía exploratoria, con el objetivo de localizar la rotura e identificar la gravedad del desgarro. Cuando el daño es muy extenso, se suele recurrir a la ureteronefrectomía para extraer el uréter afectado. Cuando se trata de un desgarro pequeño, se suele realizar una anastomosis ureteral para eliminar la parte del conducto dañado y posteriormente suturar ambos extremos. Ureteroceles. Se caracterizan por la dilatación quística de la región submucosa que afecta al segmento distal del uréter y que puede resultar en un abultamiento del segmento dilatado en la vejiga. Se clasifican en ortotópico o ectópico. La ecografía permite una visualización rápida, segura y no invasiva de las estructuras del sistema urinario. Ecográficamente, suelen verse como una estructura esférica de paredes delgadas y llena de líquido anecoico. Otro diagnóstico por imágenes se logra mediante el uso de la urografía excretora. El tratamiento depende de su presentación y sintomatología asociada. Numerosos procedimientos se han descrito para el tratamiento en perros, incluyendo ureteronefrectomía, incisión endoscópica, neoureterostomía, neoureterocistostomía y ureterocelectomía. Cistocentesis. Esta técnica consiste en obtener orina pinchando la vejiga a través de la pared abdominal. Se obtiene orina estéril, necesaria para realizar el cultivo y antibiograma. La cistocentesis se puede realizar con el paciente en cuadripedestación, decúbito dorsal, decúbito lateral o bipedestación, según sea la preferencia de quien realice el procedimiento, pero asegurando que la posición elegida permita palpar la vejiga plétora y fijarla para la punción. Si la vejiga está vacía o muy vacía, no se debe llevar a cabo este procedimiento. Hay que insertar la aguja lentamente a través de la cavidad abdominal y de la pared vesical. La aguja se dirige formando un ángulo de 45 grados. Aspirando con la jeringuilla se debe obtener orina. Cálculos urinarios. Los cálculos urinarios o urolitiasis son una afección frecuente responsable de la enfermedad de las vías urinarias inferiores en perros y gatos. Puede observarse a cualquier nivel de las vías urinarias, desde la pelvis renal hasta el final de la uretra. Sin embargo, la mayoría de las urolitiasis se localizan en la vejiga y en la uretra. Existen diferentes tipos de cálculos urinarios. Cada tipo recibe su nombre por su composición mineral. Cálculos de struvita.
El tipo de mineral que se encuentra con más frecuencia en los perros es el fosfato de amonio y magnesio hexahidratado. Este tipo de cálculo representa el 50% de todos los cálculos urinarios caninos. La prevalencia en gatos es de aproximadamente el 30%. Schnauzer miniatura, caniche miniatura y Cocker Spaniel son las razas caninas más afectadas. Estos cálculos se forman a menudo a resultas de la infección e inflamación de la vejiga. La estrubita también puede ser consecuencia de un exceso de magnesio en la orina y de un pH alto en esta. Cálculos de urato. Los cristales de urato de amonio son comunes en los dálmatas e infrecuentes en otras razas caninas. Los dálmatas muestran una capacidad inferior de descomposición del urato en productos solubles de degradación, lo que hace que precipiten más urato en la orina. Cálculos de oxalato de calcio. En perros, los cálculos de oxalato de calcio representan aproximadamente un 35% de todos los cálculos, mientras que representan un 50 a 70% de los cálculos felinos. Las razas más afectadas en perros incluyen Schnauzer estándar y miniatura, caniche miniatura, Yorkshire Terrier y Shih Tzu. Los gatos birmanos, persas e himalayos son las razas de felinos afectadas con más frecuencia. Los aumentos normales en la concentración del calcio en la orina después de la alimentación podrían participar en la formación de los cálculos. Los cristales de oxalato de calcio se forman en la orina ácida, es decir, con un pH bajo. Por lo tanto, los piensos y suplementos alimentarios reductores del pH, como la vitamina C, pueden contribuir a la aparición de este tipo de cálculos. Imagenología del riñón. Mediante el diagnóstico por imagen, los hallazgos clínicos y los resultados del laboratorio, es posible idear un plan terapéutico. Las técnicas de diagnóstico por imagen más utilizadas en medicina veterinaria son: radiografía simple. Los hallazgos patológicos que pueden determinarse radiográficamente incluyen la diferencia en número, tamaño, forma, posición, densidad y simetría de los riñones. Sin embargo, si los riñones son de un tamaño normal, no puede descartarse radiográficamente la enfermedad renal. Urografía excretora. En la urografía excretora se realizan secuencialmente las radiografías con medios de contraste para explorar los riñones y las estructuras del tracto urinario inferior. Es un método utilizado para mostrar con claridad el parénquima renal y evaluar la función renal. Ecografía renal. En el caso de hallazgos clínicos o analíticos patológicos que indiquen enfermedad renal, es obligatoria la exploración renal ecográfica. La ecografía ofrece muchas ventajas con respecto a la radiografía. Es no invasiva, rápida y eficaz con respecto a su costo. Muestra estructuras internas y puede realizarse con independencia de la función renal. Permite la evaluación de las estructuras circundantes, simplifica la toma de biopsias bajo control visual y permite repetirse con la frecuencia necesaria para controlar el progreso de la enfermedad o del tratamiento. Ecografía Doppler. Se utiliza para examinar las características del flujo sanguíneo, así como la fase sistólica y diastólica del ciclo cardíaco. Esta técnica se emplea también con la ecografía a tiempo real de modo B para evaluar las enfermedades del parénquima renal, incluyendo los trasplantes renales. Tomografía axial computarizada. Los exámenes abdominales mediante esta técnica ofrecen vistas anatómicas excelentes de los riñones. Pueden diferenciarse fácilmente estructuras tumorales o no tumorales. Es también importante en el diagnóstico precoz de la degeneración renal poliquística. Resonancia magnética. El análisis de la curva del flujo cardíaco mediante resonancia magnética representa un método no invasivo para evaluar la significación de la estenosis arterial renal y permite la evaluación funcional de las características morfológicas de la estenosis. Análisis urinario. El examen general de la orina o urianálisis tiene dos funciones muy importantes. La primera es detectar la excreción de productos metabólicos específicos para determinar una enfermedad. Y la segunda es detectar alteraciones en el funcionamiento de los riñones o del aparato urinario. La muestra de orina puede obtenerse mediante punción suprapúbica o cistocentesis, sonda estéril y micción espontánea.
Micción espontánea. También llamada micción natural, es un método sencillo de recolección y puede hacerlo el propietario. Se debe recoger la orina a mitad de la micción. Es un buen método sobre todo para hacer una evaluación inicial, pero es poco adecuado si se requiere hacer un cultivo de orina. Si la muestra se va a usar para el diagnóstico de enfermedades de la vía genital, debe recogerse la orina de la primera parte de la micción y no de la parte media. Para tomar una muestra de orina del perro puede utilizarse una bandeja, que se debe colocar debajo de él cuando éste vaya a miccionar. Puede que se sienta incomodado e interrumpa la micción, pero por lo general no suele haber problema. Las muestras de orina que se reciben en los laboratorios veterinarios son por lo general de segunda micción, es decir, que no corresponde a la primera de la mañana. La orina de un animal sano debe ser clara, sin que el animal muestre señales de dolor o dificultad al orinar. Infección urinaria. Las infecciones urinarias son provocadas por microorganismos, principalmente bacterias, que se alojan en el tracto urinario. Cabe destacar que una infección de las vías urinarias no es lo mismo que una cistitis, a pesar de que en muchas ocasiones se utilicen ambos términos como sinónimos. La cistitis corresponde a la inflamación de la vejiga y puede desarrollarse como consecuencia de una infección urinaria. Algunos de los síntomas son aumento de la frecuencia de micción. El perro orina poca cantidad y muchas veces parece tener molestias al hacerlo. La orina es turbia y presenta mal olor. Hay sangrado en la orina, pérdida de apetito, depresión y letargo, e inflamación e irritación alrededor de los genitales externos. El diagnóstico de las infecciones urinarias se hace a través de los síntomas clínicos y del análisis de orina. Cuando es necesario, también se hace un orocultivo. El tratamiento para las infecciones urinarias bacterianas consiste en la administración de antibióticos. Pielonefritis. La pielonefritis bacteriana es una inflamación de la pelvis renal y el parénquima renal asociada comúnmente con una infección bacteriana, que conduce a un adelgazamiento progresivo que puede llevar a la muerte por uremia y sepsis. El cultivo de orina y la obtención de imágenes renales son pasos requeridos para alcanzar el diagnóstico definitivo. El análisis de orina muestra proteinuria, bacteriuria, compiuria y hematuria, que es un indicativo de infección. Pero se requieren imágenes, como ecografías o estudios radiográficos contrastados, para determinar qué parte del tracto urinario es la afectada. El manejo de la pielonefritis consiste en administrar tratamiento de soporte, buscar y eliminar siempre que sea posible la causa subyacente, como cálculos, obstrucción, enfermedad sistémica crónica y antibioterapia. El pronóstico varía con la forma de la enfermedad. Los animales diagnosticados durante la fase aguda temprana, tratados en forma agresiva, tienen un pronóstico bueno. Sin tratamiento temprano, por lo usual, tienen algún daño renal permanente.